Esta historia comienza con nuestro prota explicando por qué se peleó con otros dos chicos. Lo hizo porque le dicen que es raro porque habla con animales. Así que Nachi, la mascota a su lado, le confiesa que ser raro no es malo, pues significa que hay cosas que solo él puede hacer. Años después, nuestro prota vuelve a enfrentarse a tres chicos que le reclaman que está en su territorio. Jiro no les presta atención y les dice que son simples debiluchos, así que con un rápido movimiento tira uno de ellos hacia un canal. Luego reta a los otros dos para que lo ataquen, pues no tiene problemas en vencerlos a los dos. Los chicos, aún asombrados, lo atacan, pero terminan también en el canal y luego los tres huyen de allí. Nuestro prota sonríe y se gira cuando un gato y un cuervo le agradecen por la ayuda, ya que últimamente aquellos dos no dejaban de molestarlo y al menos así tendrán algo de descanso, pero les preocupa que él se haya ganado más enemigos. Jiro responde que eso no le importa porque ya está acostumbrado y se despide de ellos. Una vez llega a casa, Toshimasa lo recibe con gritos, molesto al saber que volvió a pelear, ya que si le enseñó el arte shinobi no fue para que lo usara de esta manera. Además, le recuerda que sus ancestros recibieron una antigua y honorable espada para mantener el linaje de los Asuma. Por eso debe comportarse y actuar como un digno sucesor. Jiro solo se burla de que seguramente aquella espada es falsa y enojado Toshimasa se lanza a atacarlo. Un rato después, nuestro prota ya organiza los daños que causó aquel duelo con el anciano. Este, también más calmado, le avisa que se irá a una reunión y no volverá temprano, por lo cual debe cerrar con llave. Pero nuestro prota nota que el cuervo de antes llega avisándole que hay un gato que tiene problemas en el bosque. Él sale de inmediato y luego de avanzar bastante se encuentra con un gato negro en el suelo bastante mal herido. El cuervo le informa que no lo había visto antes y por más que grazne, ese no le responde. Jiro se preocupa pues si está mal herido y no sabe si sobreviva. Mientras tanto, en el interior del gato, este se enoja porque escucha que lo llaman, así que no piensa dejar pasar por alto que interrumpan su descanso y les hará sentir el poder de la estrella negra de la desgracia. En aquel momento comienza a despertar lentamente, notando que se encuentra en una habitación bien arreglada y que su cuerpo tiene algunas vendas. Nuestro prota justo entra saludándolo pues creyó que no sobreviviría y le ofrece algo de agua. Además pregunta cuál es su nombre. El gato responde que de igual manera no es como si pudiera entenderle. Nuestro prota le replica que sí puede hacerlo y asustado el gato se esconde bajo una cama. Jiro intenta calmarlo, le explica que no quiere hacerle daño, aunque entiende su miedo por hablar con un humano y decide usar su arma secreta, un poco de comida enlatada. El gato hambriento sale a comer mientras menciona que el mejor camino para llegar al corazón de un hombre es su estómago. Jiro se burla porque es irónico que un gato se crea un nombre y este le reclama que no es un simple gato, por lo que confiesa su nombre es Ragou y es un inmortal, conocido también como un Mononoke, aunque no todos adoptan formas de animales como él, sino que también se puede tener forma de humanos. Nuestro prota se asombra y pregunta cómo es que terminó en aquel estado. Ragou confiesa que fue por culpa de otros Mononokes, ya que estaba descansando desde hace mucho tiempo cuando lo despertaron. Eran otros Mononokes que vinieron a pedirle ayuda y como se negó, lo atacaron aprovechando que lo tenían rodeado. Nuestro prota lo entiende, aunque no sabe por qué le pedirían ayuda a otros igual a él o qué motivo tenía para negarse. Ragou confiesa que los rechazó porque no le agrada a aquellos parásitos que ocultan su debilidad tras la fuerza de otros. Esto le trae recuerdos a nuestro prota, quien acepta su historia, pues le recuerda que igualmente él puede hablar con animales y no es algo raro escuchar aquella historia sobre un inmortal. Mientras tanto, en el lugar donde Ragou fue herido, una chica llega y le confirma a su superior que sí hay rastros y incluso hay una mancha de sangre. El tipo le pide que regrese pues deben ir con un equipo especial de búsqueda y ella desaparece, mientras que otro hombre en la sombra sonríe. Nuestro prota por su parte le da un baño a Ragou mientras se asombra al notar que ya sanaron sus heridas. Ragou se molesta pues se nota que no le creyó demasiado su historia de ser inmortal y nuestro prota solo se excusa porque es difícil creerlo todo. Pero sí confiesa, esta situación le recuerda a su infancia con Nachi, su mascota de niño que siempre lo consolaba cuando llegaba herido tras pelearse en el colegio y ella siempre le pedía que lo bañara. Además, aprovechar así para que su odio y su rabia se fueran con la suciedad. También
también le aconsejaba que siempre que pudiera ayudar a los demás. Eso conmueve un poco a Ragou, mientras que nuestro prota le da un buen enjuague para terminar el baño. Unas horas después, mientras nuestro prota duerme, Ragou se disculpa, pero es momento de irse, aunque todavía se siente bastante débil a pesar de que sanaron sus heridas. Justo en ese momento, Jirou aparece a su lado preguntándole a dónde cree que va en ese estado. Ragou se sorprende pues no lo vio llegar y creyó estaba dormido, pero algo molesto le informa que tiene algunos asuntos que resolver y no son de su incumbencia. Además, no le pidió su ayuda ni que lo salvara, pues no tendría problema en haber muerto allí mismo. Nuestro prota se molesta porque no está siendo agradecido y habla de la muerte como si no fuera algo grave. Entonces siente una presencia aterradora proveniente del gato. Ragou, emanando su poder oscuro, le recuerda que es un Mononoke y eso significa que son devoradores de almas humanas, así que ambos provienen de mundos muy diferentes y no deben estar cerca. Justo en ese momento, el hombre de antes se acerca informando que quiere unirse a la discusión mientras saluda a Ragou. Nuestro prota se enoja porque haya interrumpido su discusión con el gato y le ordena que se marche. Aquel hombre solo sonríe emocionado, pues avisa que lo devorará primero y transformando su cuerpo se lanza al ataque. Ragou, asustado, se mueve más rápido y tras tocar a nuestro prota, se mueve a toda velocidad llevándose la atención de aquel tipo. Mientras Jirou solo recuerda la advertencia de Ragou y no puede creer lo que le dijo. En el bosque, Ragou se mueve a toda velocidad mientras que aquel tipo se burla porque ya le habían dicho que estaba debilitado, mas no creyó que fuera tanto, pues es como si lo estuviera invitando a que lo atrape y con un rápido movimiento logra impactarlo de lleno. Ragou se repone mientras lo mira enojado. El hombre le avisa que tendrá que acompañarlo pues no quiere eliminar a uno de los suyos y no después de que fuera tan difícil romper el sello que lo mantenía prisionero. Ragou se niega a acompañarlo, lo único que buscan es su poder, así que si lo quieren tendrán que quitárselo a la fuerza, pero morirán antes de conseguirlo. El hombre se burla porque no quería hacerle más daño, pero parece que no tiene más alternativa, así que se prepara y se lanza con todo. Ragou también lo hace y en medio de los dos, nuestro prota aparece blandiendo la espada de su familia, consiguiendo cortar a aquel tipo en el brazo, mientras Ragou impactado le reclama qué es lo que hace allí. Nuestro prota responde que si él muere, entonces habrá sido en vano la ayuda que le dio, pero Ragou le advierte que esto no es una pelea callejera y que su vida está en riesgo. Nuestro prota responde que cuando decide ayudar a alguien lo hace de manera completa y no a medias. Además, de nada le hubiera servido quedarse en su casa, pues este ser lo hubiera ido a buscar después. El hombre lo confirma mientras se transforma en un monstruo gigante y le asombra su ingenio. Además, por su sigilo y aquella mirada, cree reconocer a alguien de ascendencia shinobi. Nuestro prota se sorprende porque lo reconoce, pero cuando lo ataca usa su velocidad para aparecer por la espalda del monstruo, aunque intenta darle un corte pero este desaparece. Es entonces cuando siente un dolor en su pecho y mira que aquel monstruo lo atravesó con una de sus garras afiladas. Aún así no se rinde e intenta darle un corte al cuello. El monstruo lo tira al suelo mientras halaga su valor, pues se nota que es un auténtico shinobi, pero pronto morirá por su confianza y sonriendo le informa a Ragou que se lo deja como regalo, ya que hace tiempo no se alimenta y si repone sus energías tendrán un duelo más interesante. Ragou, lleno de ira, le ordena que no hable pues pronto morirá. Luego mira a Jirou reclamándole que fue demasiado egoísta, pues si se alejó de su lado lo hizo por su bien y aunque le reclamó porque lo siguiera, si ahora muere todo lo que él intentó hacer para mantenerlo a salvo será en vano. Por esto no piensa devorarlo, a pesar de que con eso recuperaría su forma anterior, sino que le pagará la deuda que tiene por haberlo salvado y deja que Jirou lo devore. Su cuerpo se transforma en una energía oscura. El monstruo le reclama pues sabe lo que piensa hacer, pero Ragou entra en el cuerpo de nuestro prota liberando todo su poder oscuro que lo inunda. Incluso a lo lejos la chica y sus compañeros notan la escena y comienzan a acercarse, mientras el monstruo le reclama lleno de ira a Ragou que está abandonando a sus compañeros Mononoke
mononokes para darle el poder a un humano y en especial a un shinobi. Nuestro prota despierta molesto porque aquel tipo todavía no se calla, pero se asusta al ver que está de pie y que una energía oscura brota de su cuerpo. Ragou le habla desde el interior, avisándole que debe reaccionar pues tiene su poder. Nuestro prota, como puede, logra esquivar los ataques del monstruo y se asombra al recibir la orden de Ragou para que lo elimine, algo que para él es imposible, mientras Ragou le informa que le ayudará, solo debe concentrarse y con su puño golpear lo más fuerte que pueda. Jirou sigue sus órdenes, aunque queda en shock al ver que un puño oscuro destroza a aquel monstruo. Un poder que jamás se imaginó surgió desde su interior, mientras que aquel mononoke comienza a desintegrarse en el suelo. Nuestro prota le reclama a Ragou que le debe una explicación, pero en aquel instante siente una daga en su cuello, y Shika le avisa que no debe hablar o moverse, mientras que otro hombre aparece mencionando que las cosas se pusieron mucho peor de lo que se imaginaban. Jirou se enoja porque deben ser aliados de aquel otro hombre y el tipo lo niega. No son mononokes, sino que le informa son miembros de una agencia de espionaje. Justo varios agentes aparecen rodeándolo, mientras que Ryo le informa ahora tendrá que ir con ellos para poder vigilarlo. Nuestro prota no piensa hacerlo, pero Ichika lo noquea de un golpe, pues le avisó que no tendría que hablar o moverse. Ryo se asombra por la decisión de su compañera, pero sabe que fue lo mejor, pues no deben de confundirlo ni alterarlo. Lo mejor por ahora es llevarlo a un hospital y hacerle pruebas, pues se trata de alguien muy valioso tanto para ellos como también para los mononokes. En aquel momento, mientras los soldados se preguntan si no tendrán problemas en acercarse a nuestro prota porque está poseído, Ishika es quien se lo lleva a rastras, mientras que Jirou abre los ojos en un espacio completamente blanco. Sus recuerdos son muy pocos y no sabe bien qué sucedió, pero Ragou aparece frente a él preguntándole por el agujero en su pecho. En aquel instante despierta bastante confundido y creyendo que todo fue un sueño, pero tras revisar su pecho sabe que no lo fue. Ishika en cambio lo saluda informándole que durmió durante un día y medio, así que toma el teléfono para avisarle a su jefe que el chico ya despertó. Nuestro prota intenta preguntarle quién es, pero ella no responde. Incluso hasta Ragou aparece sobre su cabeza comentando que es una chica realmente molesta, pero ella cuelga el teléfono muy impactada al ver a Ragou. Un momento después, Shiba llega a la habitación del hospital escuchando desde afuera los gritos y las discusiones entre los tres, así que al entrar también queda sorprendido por ver a Ragou, pero intenta calmar el ambiente halagando a Jirou pues resistió bastante, mientras nota que Ragou no quiere hablarle y eso no le sorprende, pero piensa que la situación no es tan mala como se había llegado a imaginar y decide presentarse correctamente. Incluso presenta a su compañera y Jirou les dice que ya sabe que son de una agencia de espionaje, pero necesita más información. Shiba lo entiende y le explica que todo proviene del periodo Edo. Los Oniwaban eran un grupo encubierto que trabajaban para el shogunato, aunque le asombra ver que nuestro prota ya dice conocer aquella historia. Aún así, continúa explicando que en la actualidad aquel mismo grupo sirve ahora al gobierno y lo hacen como organizaciones de espías. Normalmente se dedican a cuidar de humanos y es muy rara la ocasión cuando tienen un incidente mononoke, pero en el caso de su departamento ellos son los encargados de los asuntos con estos seres, lo cual normalmente no les deja mucho trabajo hasta hace unos días, cuando un grupo de mononokes atacó una de sus instalaciones y destruyó el sello donde tenían a Ragou. Nuestro prota ahora entiende a lo que este se refería con dormir, pero cuando Shiba le pregunta cómo terminó en aquel estado, él decide contar todo lo sucedido. Tras la explicación, Ishika es quien le grita incrédula pues fue demasiado imprudente unirse a una batalla que no le compete. Jirou responde que fue su decisión e inician una discusión, mientras Shiba no sabe cómo pondrá aquella información en el reporte. Aún así, por lo que cuenta, están fusionados y duda mucho que aquella fusión pueda revertirse, así que ambos estarán unidos hasta que Jirou muera. Esto le genera mucha más preocupación porque no sabe cómo puedan reaccionar los otros mononokes ni qué es lo que quieren de Ragou. Por esto informa que deben ir con ellos y estar bajo su protección. Incluso ya tiene la denuncia puesta en la policía como si él hubiera desaparecido y ya el siguiente día será trasladado al lugar donde estará con ellos. Nuestro prota intenta replicar, pero Shiba le informa que ya es bastante mayor y debe aceptar su situación actual. Jirou quiere negarse, aunque queda entretenido viendo el perro de Ishika. Irónico, tiene un gato a su lado, pero le fascina más ver a aquellos perros.
Este muchacho me llena de orgullo. Algunos minutos después todavía sigue molesto, pues hay guardias en la puerta y es como si estuviera prisionero. Además, le preocupa qué pueda pensar su abuelo y que nunca más lo vaya a ver. Ragou es quien le informa que le advirtió antes de la batalla para que se alejara lo más posible, pero no lo escuchó. Jirou le pide que no le dé un sermón, mientras Ragou solo le recuerda que ya no hay vuelta atrás. Además, le advierte que aquel tipo no será tan amable como se imagina, pues a pesar de que dice lo protegerá, fueron aquellos mismos que lo sellaron a él durante un tiempo y que eliminan Mononokes, por lo que ahora que él se encuentra fusionado con uno, seguramente no lo tratarán tan bien. Pero además están los otros Mononokes que incluso se enfrentaron a aquella organización para liberarlo de su sello y que tendrán sus represalias por haberse fusionado con un humano. Todo esto estresa mucho más a nuestro prota, pues no quiere seguir pensando en tantas cosas y decide que no será controlado por nadie, pues le dará una paliza a todos los que quieran someterlo y será nuevamente alguien libre. Ragou informa que no lo ayudará, pues seguramente ya está pensando en una locura, pero Jirou solo mira hacia la ventana y sabe que puede hacerlo él solo. Minutos después, los guardias entran a la habitación escuchando un ruido y nuestro prota les envía una banda de cuervos que aprovecha para escapar, logrando alejarse de aquella manera del hospital, y tras reunirse unas cuadras después con los cuervos les agradece la ayuda. Aquellos responden que lo hicieron pues querían divertirse y Jirou les entrega las galletas que prometió. Luego comienza a caminar llegando hasta su casa. Ragou no sabe si es una buena idea, pero nuestro prota le informa que no puede dejar a su abuelo sin que conozca algo de lo sucedido, pero tampoco puede contarle todo y no quiere que crea que él desapareció. Por esto le pide a Ragou que se esconda y un instante después su abuelo ya aparece por la espalda asustándolo bastante. El anciano lo mira serio y le reclama por haberse marchado. Nuestro prota intenta explicarle, pero aquel anciano solo le pide que lo siga. Después de caminar un poco, nuestro prota se extraña pues llegan a un parque y le informa a su abuelo que tiene muchas cosas que explicar, así que no pueden perder el tiempo. Este se gira sabiendo que es un buen lugar, por lo que le da un golpe directo al rostro como castigo por todo lo que hizo. Jirou no entiende por qué lo golpea, pues simplemente no estuvo en casa aquella noche. Toshimasa le informa que Shiba ya le contó todo, su fusión con un Mononoke y el hecho de que ahora toda una organización lo está buscando. Nuestro prota queda sin palabras y no entiende cómo es que le informaron de tantas cosas. Su abuelo en cambio responde que es demasiado ingenuo, pues si él sabe de todo esto es porque fue un antiguo miembro de la agencia de espionaje. Ragou aparece entendiéndolo todo, pues tenía muchas dudas sobre el origen de Jirou y aquel instinto asesino de su abuelo. Toshimasa en cambio no puede ocultar su molestia porque un Mononoke haya poseído a su nieto y decide que tomará la responsabilidad. Eliminará a su propio nieto para que nadie se aproveche de él, luego acabará con sí mismo para que no quede rastro del legado Asuma. Nuestro prota se sorprende por las declaraciones de su abuelo, pero tiene que esquivar un impacto directo, mientras Ragou le avisa que aquel anciano no está bromeando. Jirou lo sabe, pero confiesa a su abuelo siempre es demasiado exigente, aunque nunca lo había visto tan enojado como ahora. En aquel instante no logra reaccionar a tiempo y recibe un golpe que lo deja sangrando en el suelo. Toshimasa lamenta que el legado de los Asuma perfeccionado durante tantos siglos para luchar contra humanos y Mononokes termine aquí, pero es lo necesario para limpiar el honor de toda una generación que se mantuvo firme en sus convicciones. Ragou es quien protege a nuestro prota cuando el anciano ataca nuevamente, avisándole a Jirou que debe protegerse porque aquel anciano quiere eliminarlo de verdad. Nuestro prota se levanta y le ordena a Ragou que entre nuevamente en su interior. Le recuerda que no le dio la orden para salir y debe ser él personalmente quien se encargue de su abuelo. Ragou lo hace bastante molesto, mientras que Toshimasa viaja a un recuerdo del pasado, cuando tuvo que correr y evitar que nuestro prota tuviera un accidente al caer de un árbol, así que lo regaña, pero Jirou responde que lo hizo porque aquel gato no dejaba de llorar y no podía bajarse. El anciano lo entiende, pero hay decisiones que no puede tomar porque no tiene la fuerza ni la determinación, así que en esos casos lo mejor es que busque ayuda de los demás, o en el peor de los casos que se rinda. Nuestro prota se niega a rendirse. Toshimasa solo se ríe por su terquedad, pero le pide que entonces se enfoque en hacerse fuerte, para que no tenga que preocuparse por no tener lo necesario a la hora de proteger a alguien.
En aquel instante regresa al presente, advirtiéndole a su nieto que esto no es una pelea callejera, sino que será un duelo a muerte, y esta es la vida que decidió. Él lo sabe, pues ya lo vivió hace años. Durante mucho tiempo estuvo en un infierno lleno de sombras y de sangre, donde solo podía luchar arriesgando constantemente su vida. Por esto quiso ayudarlo, para que su nieto no tuviera que vivir aquel mismo infierno. Nuestro prota entiende su preocupación, pero le informa que ya decidió hacerse responsable de su error, pues fue una imprudencia lo que hizo, pero aún así no permitirá que nadie pague por sus actos. El anciano se llena de más ira porque sus lecciones al parecer no sirvieron de nada, y nuestro prota solo se prepara, recibiendo el golpe que le lanza con su cabeza, y aunque trata de resistir termina volando algunos metros. Luego se recompone y Ragou se preocupa al verlo sangrar más. Toshimasa en cambio no puede creer que en serio sea tan ingenuo, porque no es una demostración de fuerza, pues sigue viendo al mismo medio hombre del pasado. Jirou se sorprende porque todavía sigue viéndolo como un niño débil, pero le informan que en ese caso tomará uno de sus consejos, le pedirá ayuda a quien tiene a su lado y así podrá conseguirlo. Ragou queda confundido porque no sabe de qué hablan, mientras Toshimasa por fin lo entiende. Para Jirou no existen las etiquetas, ve a todos por igual, sin importar que sean humanos, animales o mononokes. Por eso comprende, no puede hacerlo cambiar y decide rendirse, ya que es su decisión hacer lo que quiera con su vida y no volverá a interponerse. Nuestro prota sonríe agradecido porque su abuelo por fin entiende su situación. Un rato después, ya nuestro prota se da un baño de agua caliente mientras se disculpa con Ragou por meterlo en sus asuntos. El gato responde que quien se llevó la paliza fue él, así que no tiene problemas, aunque no quiere verlo muerto otra vez, pues entonces no habrá servido de nada la fusión que hizo para salvarlo, y hasta puede llegar a prestarle sus poderes de vez en cuando siempre que se lo agradezca. Nuestro prota sonríe y lo acepta, aunque no sabe muy bien qué les espera en su vida, pero lo que sí quiere es que se lleven bastante bien. Mientras tanto, Toshimasa habla con Shiba por teléfono, asombrándose por la generosidad de Shiba al enviarle vehículos y todo lo necesario para llevarse a su nieto. Aquel tipo le informa que en realidad le alegró saber que Jirou se escapó del hospital, pues si va a ser uno de los suyos necesitan a alguien guerrero y que esté dispuesto a luchar. Por eso confía que será una muy buena ayuda para la organización. Y empezamos un nuevo anime. Mi gente, déjenme saber qué les parece. Y recuerden que todas las semanas habrá un capítulo nuevo aquí en el canal. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y como siempre nos vemos en el próximo resumen. Ay, por cierto, si vieron ese perro al final,